Hola, ¿cómo están ahí a los que se están uniendo? Bienvenidos. Yo soy Betsy y él es Oscar. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los aguacates. Entonces, tal vez en lo que se empieza a conectar la gente, hola Marvin, en lo que se empieza a conectar la gente, tal vez nos vas hablando un poquito de ti y de la Agrícola Monteverde y todo este proyecto de Somos Has. Claro, con mucho gusto. Pues mira, bueno, mi nombre es Oscar González. Yo creo que la mayoría de los que se están conectando ahorita, pues ya algunos me conocen. Soy ingeniero agrónomo y, y bueno, he estudiado la agricultura desde el año 2007, desde que estoy en básico, desde que estudié básico. Entonces, mi formación agrícola ha sido bastante amplia y realmente me ha permitido conocer un poco más acerca de los cultivos en los que he logrado trabajar. Yo he trabajado un poco con papaya, un poco con café y principalmente en aguacate. El proyecto de Agrícola Monteverde, pues lo inició mi hermano hace ya varios años, donde él se dedicaba principalmente a la producción de vivero, la producción de plantas en vivero para la venta. Entonces se llegaban a producir de 10.000 a 20.000 plantas al año para poder suplir un mercado que estaba interesado en el establecimiento de plantaciones. Posteriormente, nosotros empezamos a trabajar ya la plantación propia. Se empezó con una manzana. Actualmente tenemos 2 manzanas y media aproximadamente. Y poco a poco vamos buscando opciones de tierra para poder ir expandiendo un poco más el cultivo. Además, también estamos vendiendo plantas y fomentando el cultivo de aguacate aquí en el área de Cobán para poder tener un mercado también en el área, poder abastecer un mercado más amplio de fruta. Entonces, eso es Agrícola Monteverde en general. La marca o nuestra frase icónica de Somos Has nace el año pasado a raíz de bromas con amigos que eran los que se encargaban de comprar aguacates, de promocionarlo, incluso de venderlo. Y todo el mundo decía, somos Has, somos Has, somos Has. Entonces fue algo que se fue acuñando de manera muy graciosa y nos pareció bastante bueno. Entonces lo dejamos como nuestra marca en venta de fruta, prácticamente. Ok. Entonces Ahora ya nosotros saben como, todos los que se están uniendo, ¿verdad? Seguir el hashtag de Somos Has, ¿verdad? así es, y Somos Has, pues busca también potencializar personas a que se unan a producir este. Sí, sí. Pero bueno, como te comentaba, la idea de nosotros es ir fomentando el cultivo para poder más adelante nosotros también generar una cadena de comercialización un poco más grande y poder llegar a algún mercado específico. Actualmente nosotros trabajamos solo mercado local, no tenemos una producción muy grande como para definir un mercado de exportación. Sin embargo, si el cultivo se fomenta y la gente cumple con las prácticas recomendadas, los análisis correspondientes y, y se vuelven productivos, pues podríamos empezar a generar un tipo de alianza con pequeños productores para poder eh, comercializar en un mercado un poco más grande. Ah, ok. Bueno, qué bueno que estén trabajando siempre con toda la comunidad y, y pues felicidades ahí por la empresa. Gracias, Entonces, gracias. si querés, vamos a empezar aquí a lo que la gente les gusta, que es la siembra y la producción. Tal vez nos vas hablando un poquito, pues como todo el mundo come aguacate, los que se están uniendo es porque les gusta el aguacate. Entonces, lo primero que me preguntan es qué hago con la semilla, la puedo sembrar, cómo la puedo sembrar, a ver si nos puedes explicar un poquito de la siembra. Sí, pues esa es una pregunta bastante frecuente a nivel popular, que fui al supermercado, me compré un aguacate y lo quiero sembrar. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de variedades que están, o la mayoría de aguacates que se compran en un supermercado, por ejemplo,
son variedades que son clones. Eso quiere decir que se reproducen a través de semilla vegetativa proveniente de una planta madre, y esa planta que está produciendo es idéntica genéticamente a la planta que le dio origen. Entonces, ¿qué sucede si agarran una semilla de aguacate Hass, por ejemplo, en el supermercado, de un aguacate del supermercado, y la siembran? Bueno, puede que tengan una planta, sí, es posible. ¿Por qué? Porque eh, el potencial de una semilla de generar una planta existe. Sin embargo, al momento de nosotros sembrar esa semilla, estaríamos ocasionando lo que en genética se le conoce como segregación. Entonces, los genes que dieron origen a esa planta se segregan, por lo que las características originales se pierden. Entonces, una planta de aguacate Hass o un aguacate Booth 8, por ejemplo, que son variedades clonales, si la siembran a través de la semilla botánica, van a tener una planta totalmente distinta a la que le dio origen. Y esa totalmente distinto puede ocasionar que la planta sea o muy productiva o que sea una planta que no le vaya a dar nada nunca. Entonces, realmente hay mucha confusión en eso, porque no todas las plantas se pueden reproducir a través de semillas, y lo que busca uno es mantener las características originales. Las variedades de aguacate que vienen de los criollos, que son ya variedades segregadas, sí es posible sembrarlas por semilla. Sin embargo, a nivel comercial, nosotros no trabajamos el aguacate criollo, se lo trabajamos a nivel de patrón. Y lo que se busca es que seamos productivos en general. Ah, ok. Y ahora con las técnicas de sembrar semillas me preguntan mucho de que hay unas en Pinterest, en Instagram, que les ponen unos palitos y que les ponen sobre un vaso de agua. ¿Esas técnicas en realidad funcionan o cómo recomendas tú ya sembrar la semilla del aguacate? Ya, pues mira, las técnicas que se ven en internet muchas veces sí funcionan. El asunto es que a nivel de casa les podría funcionar, pero ¿qué semilla es la que van a sembrar? La de cualquier aguacate que compren, van a tener la planta que desean. ¿Es posible sembrarla? ¿Es posible hacer que eche raíces así? Sí, porque uno de los procesos de germinación de la semilla es la imbibición. Entonces, al momento de que la semilla se va hidratando y el agua llega al embrión, esta lo activa. Entonces, él va a empezar a desarrollar raíz y va a empezar a desarrollar brotes. Pero a nivel comercial, sembrar de esta manera ocuparía mucho espacio y no tendría ningún tipo de beneficio a nivel de una producción o a un pequeño productor. ¿Por qué? Porque nosotros, eh, al momento de sembrar, imagínate que una planta puede estar más o menos un año en vivero, desde que se siembra la semilla hasta que se lleva a campo definitivo. Entonces, es un año de trabajo el que se estaría tardándose más o menos. En cambio, si nosotros compramos una planta ya injertada, nos estamos ahorrando todo el trabajo de un año y entramos directamente a producir el aguacate que queremos. Ok, perfecto. Y lo que más me preguntan siempre es, ¿se puede sembrar el aguacate en maceta? Bueno, ahí sí que cualquier planta que uno quiera sembrar lo puede hacer en maceta. ¿Qué es lo importante a la hora de sembrar una planta en maceta? Darle un espacio de desarrollo a la raíz. Sucede que el aguacate, las raíces son muy superficiales, entonces tienden a extenderse a nivel lateral. No tienden a profundizar mucho, pero sí a nivel lateral. Entonces, eh, si la maceta no es muy grande, lo que vamos a ocasionar es un estancamiento en el desarrollo de la planta. ¿Por qué? Porque las raíces en algún momento van a llegar a topar con la maceta. ¿Qué es lo que correspondería? Sembrar en una maceta más grande. Eventualmente va a suceder lo mismo, sembrar en una maceta más grande y así. Entonces, si lo que quieren es una planta ornamental, eh, realmente sembrar en maceta es posible, pero si lo que quieren es una planta que les produzca, sembrar en maceta no es una opción. Ah, ok. ¿Y cuáles entonces serían las condiciones ideales
para poder sembrar una planta de aguacate? Una planta de aguacate Hass ya injertada, nosotros recomendamos que el suelo sea rico en materia orgánica, de 2 a 5% de materia orgánica, que sean suelos de un mínimo de profundidad de 40 a 50 centímetros. Esto permitirá que las raíces en el inicio puedan tener el desarrollo que necesitan. El aguacate es una planta muy delicada a nivel de suelo cuando se acaba de trasplantar. Entonces, si no se le dan las mejores condiciones de desarrollo a la raíz, va a ocasionar un estancamiento o incluso se puede morir la planta. También considerar la región en la que se está sembrando. No es posible, por ejemplo, producir aguacate Hass en una altura menor a los 1000 metros sobre el nivel del mar, una altitud menor. Entonces, si no tenemos esa condición climática de zonas de 1000 a 2500 metros, entonces vamos a ocasionar que tengamos una planta muy bonita, pero que no va a producir nada. También considerar la disponibilidad de agua. El aguacate necesita de un mínimo de 1000 a 2000 milímetros de agua bien distribuidos al año. Entonces, esto lo que ayuda es a que todos los procesos fisiológicos de los cuales depende la producción de aguacate se puedan realizar de manera efectiva. Okay. ¿Cuáles serían ya cuando sembramos nuestras plantas los cuidados básicos de tener en cuenta, o sea, de fertilización, agroquímicos, insecticidas? ¿Cuáles serían los cuidados básicos a tomar en cuenta con nuestro arbolito? Porque la mayoría de personas tienen ya un árbol en su casa y ya están ¿Ah? grandes, los árboles tendrán añales, pero algunos ni siquiera les producen o algunos se les están muriendo, se les están dañando. ¿Qué tienen que hacer para cuidar, para que no se les dañen sus arbolitos? Claro, el cuidado de un árbol de aguacate es muy similar al cuidado general que tiene que tener una planta. Hay que considerar una buena fertilización, una buena ubicación a nivel de luz solar, que reciba bastante luz solar, agua suficiente y disponible, monitoreo constante de plagas y enfermedades. Hay varias plagas y varias enfermedades que pueden atacar el cultivo, podas, eh, y, y sobre todo, pues, darle al aguacate lo que necesita en el momento que necesita, es decir, fertilización a tiempo. Ok. ¿Y qué pasa cuando a veces los aguacates no dan fruto? A mí me cuentan mucho, por ejemplo, en el caso de los limones, que les ponen un calzón para que les dé vergüenza y así dan. Pero en el caso de los aguacates, que les pongo también el calzón o mejor le pongo un poquito de abono. Mira, al aguacate no le da pena nada, entonces aunque le pongas calzón, no se va a chivear. Entonces, mira, si un aguacate no está produciendo, pueden ser muchos factores los que estén incidiendo. Puede ser que esté mal ubicado, puede ser que haya un lugar donde hay mucha sombra. Eso ocasiona que no reciba la suficiente cantidad de horas luz, perdón, no reciba la suficiente cantidad de horas luz, y al no recibir la cantidad de horas luz, los procesos fisiológicos se detienen, la fotosíntesis se retrasa, la producción de energía de la planta es menor, entonces la producción baja o incluso es nula. Hay plantas que están debajo de un pino, por ejemplo, que no te van a producir nada, ¿ya? Otro factor que puede haber es que haya problemas de raíces. Cuando una planta tiene problemas de raíces, no es capaz de alimentarse de los nutrientes que están presentes en el suelo. Entonces, al no poder alimentarse, no va a ser capaz tampoco de generar todos esos procesos fisiológicos que van a permitir que la planta produzca. También puede haber que haya algún retraso en podas. Una planta que tiene mucha hoja, puede que se vaya acostumbrando al desarrollo vegetativo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos plantas con muchas hojas que dejamos que crezcan mucho, generan sombra a todas las ramas de abajo. Entonces, si no hay entradas de luz, va a ser poco productiva porque el aguacate produce en los tejidos más jóvenes. ¿Qué otra? Puede que haya enfermedades como en la etapa de floración, como la botritis, que podría ocasionar daño a la flor y por ende
limitaría la producción de frutos. También plagas que dañen la flor directamente, como los trips, esos pueden acabar la flor. Mosca del ovario también puede acabar la flor, el fruto. Entonces, realmente los factores por los cuales podría no producir un aguacate son bastante diversos. Sin embargo, hay que considerar que para definir realmente qué es lo que está pasando, hay que ver a la planta, hay que analizarla, incluso se pueden hacer análisis de suelo que permitan definir si la cantidad de nutrientes en el suelo está limitada, si el pH de tu suelo está limitando la producción de nutrientes. Realmente las, las razones por las cuales un aguacate puede no producir son muy amplias, entonces no se le puede atribuir a un solo factor. Ok. Y de ahorita que hablaste de la poda, ¿cómo sabemos cómo debemos podar o cómo sabemos si hay suficientes hojas, algo así, que nos puedas dar una referencia conforme la poda? Vamos a entrar un poquito en la plantación y les voy a ir mostrando. Ahorita no hay plantas que necesiten poda realmente en esta plantación, pero más o menos para explicarles un poquito. La poda lo que busca es generar, generar árboles que no se desarrollen en altura, sino que se desarrollen a nivel lateral. Al momento de disminuir la altura de los árboles, nosotros vamos a facilitar tanto las labores de trabajo a nivel foliar como las cosechas. ¿Por qué? Porque si tenemos un árbol muy alto, una de las cosas más difíciles va a ser cosechar. ¿Por qué? Vamos a necesitar escaleras, vamos a necesitar gente que se ande subiendo a los árboles a cada rama. O sea, realmente la razón de la poda es muy importante, sobre todo porque si tenemos árboles muy altos, se van a generar sombra entre sí. Y al momento de generarse sombra, ya sabemos de que va a limitar la producción de las ramas más bajas. Entonces, los tipos de poda son bastante amplios. Las podas se hacen desde que el árbol ya tiene 1 metro, 2 metros y medio aproximadamente, 1 metro y medio a 2 metros y medio, para poder ir dándole forma a la planta. La forma de la planta tiene que ser en forma de vaso abierto y eso se logra eliminando todos los ejes verticales y dejando 4 ejes principales a nivel lateral. A partir de esos ejes laterales se va a permitir que las ramas productivas se vayan desarrollando. También en esos brotes, en esos ejes laterales, van a empezar a desarrollarse nuevos brotes que van a ser verticales, los cuales hay que ir eliminando poco a poco a medida que van apareciendo. ¿Para qué? Para nuevamente impedir que el árbol vaya a desarrollarse a nivel vertical. Entonces, vamos a darte un árbol podado aquí. No sé si lo logras ver. Se ve ahí. Ujú. Este es un árbol que realmente tiene una copa bastante abierta. Tiene 4 ejes principales y tiene un eje que está sobresaliendo en el nivel medio. Sin embargo, este eje el próximo año ya lo podemos eliminar. Este año no se eliminó porque está produciendo, entonces a veces toca tomar la decisión de si vale la pena eliminarlo o no, ¿ya? Al final la poda necesita un criterio bastante amplio porque no hay una regla específica de poda. Sin embargo, hay que considerar que los árboles deben quedar abiertos. ¿Para qué? Para que la luz solar pueda penetrar. Esto va a generar un ambiente donde hay aireación, donde la humedad se reduce y donde hay penetración de luz solar. Eso va a disminuir la incidencia de enfermedades que puedan atacar al aguacate, principalmente enfermedades ocasionadas por hongos. Entonces, si te das cuenta aquí, es un árbol más abierto. Sí, o sea, prácticamente no hay que dejar ramas que vayan hacia arriba o hay que dejar el centro descubierto. Correcto, correcto. Correcto, y te das cuenta cada vez que te das cuenta aquí vamos observando las plantas un poco abiertas, ya hay desarrollo de hojas, sin embargo se están desarrollando a nivel lateral. Aquí tal vez se puede apreciar un poco mejor este árbol.
Ahí me cuesta un poco ver por el reflejo de luz. Pero básicamente en la poda es eso, ¿verdad? Buscar que el árbol tenga una forma de copa abierta. Mm. Y eso no sé si tú sabrías si también se recomienda para todos los frutales, por ejemplo, el limón. Fíjate que yo no tengo experiencia en limón y creo que en producciones intensivas de limón las podas se hacen de manera distinta, ¿ya? Realmente, como te digo, la poda es un criterio, tiene criterios bastante amplios y no para todos los cultivos puede aplicar un mismo tipo de poda. Ok. Nos estaban preguntando que si un árbol, por ejemplo, de los de las casas que ya están muy altos, es recomendable podarlos, o se pueden podar siempre a dejarlos bajitos, o tú crees que es muy arriesgado, las heridas van a quedar muy grandes, o no sé qué recomiendas. Bueno, eso depende del árbol. Si es un árbol criollo, recordemos que los árboles criollos tienden a crecer mucho, a elevarse mucho en altura. Entonces se puede hacer un corte, una recepa para renovar eh, los brotes y dejar que vaya rebrotando y le vamos dando forma hasta que alcance la altura que necesitamos. Si tenemos un árbol de unos 5 metros o algo así, que 5 metros no es muy alto todavía, lo mejor es hacer una poda para evitar que se vaya más arriba, considerando los criterios de que como en forma de copa abierta, que, bueno, aquí vi que dijo que es un árbol criollo. Sí, lo mejor sería cortar hasta una altura de unos 90 centímetros aproximadamente, y dejar que las plantas y dejar que los brotes empiecen a desarrollarse. Luego de ahí se seleccionan los mejores brotes y si queremos producir Hass, por ejemplo, conseguimos yemas de Hass y las injertamos y ya tenemos un árbol de aguacate Hass. Ah, ok, sí, porque eso también estaban preguntando si se puede, en un árbol grande se puede injertar todavía, se Claro, se pueden pueden hacer. injertar. Realmente el injerto es un método de propagación asexual, donde introducimos una porción de una planta sobre otra planta. Entonces, al momento de nosotros realizar el injerto, vamos a ver aquí, solo voy a... La receta a qué altura sería adecuado. La receta a qué altura sería adecuado. No entendí la pregunta. Yo tampoco, pero creo que a qué altura sería adecuado podar el árbol grande, me imagino. No, no sé. No Marco, entiendo. ¿podrías volver a formular tu pregunta? También preguntan si podar o talar es diferente. Ah, recepa. Bueno, en este caso no es una recepa, solo vamos a permitir que la planta se vaya desarrollando, o más bien vamos a renovar esa planta y vamos a generar brotes nuevos para poder injertar sobre ella. La recepa, pues, es un corte un poco más bajo. Estamos hablando de dejar prácticamente 10 a 15 centímetros sobre el suelo. Y eso pues, puede ocasionar que el árbol se nos muera, ¿va? Porque al final eh, el árbol pues, es muy sensible a la humedad en general. Entonces, únicamente es para poder injertar de nuevo y que no nos cueste tampoco llegar a una altura para que el árbol empiece a producir nuevamente, porque al final tiene todo el potencial de producir, además de que ya tiene la raíz desarrollada. Entonces, dejarlo muy bajo, pues no tendría mucho sentido. Ok, ahora que hablaste de la poda, dijiste que nos iba a ayudar a prevenir plagas y sobre todo enfermedades fúngicas. ¿Cuáles Ujú. son las principales plagas y enfermedades que le pueden dar a nuestros aguacates y cómo las podemos prevenir o ya tratar? Claro, sí, hablando de plagas de insectos, hay varios insectos que pueden atacar al aguacate. Los principales son al inicio de la plantación, cuando la planta está empezando a desarrollarse, hay muchas tortuguillas que son insectos muy parecidos a las mariquitas, ¿ya? Para que conozcan el nombre más común. Pero las tortuguillas lo que hacen es que se comen los brotes más jóvenes. Entonces, si se comen los brotes más jóvenes,
la planta no se va a desarrollar. Los trips también pueden atacar a los brotes jóvenes al inicio del desarrollo de la planta. Sin embargo, en nuestra región realmente no hemos tenido mucho problema en ese aspecto. Es más, la parte de tortuguillas. Ya a medida que el aguacate va desarrollando, se empiezan a aparecer nuevos insectos, nuevas plagas, como la araña roja, la araña de cristal. La araña de cristal empieza a generar un tipo de telaraña. La araña de cristal es un ácaro. Genera un tipo como de telaraña que se va en las nervaduras en vez de la hoja. Ya en la parte inferior de la hoja, en esta parte, en las nervaduras se van poniendo las pequeñas telarañitas. Eso ocasiona que la hoja se vaya deteriorando. Al momento de que la hoja se vaya deteriorando, se va poniendo necrosa, entonces pierde su capacidad fotosintética. Sin embargo, eh, realmente nosotros hemos tenido la fortuna de que no sea una plaga bastante fuerte en nuestra región, al igual que la araña roja. La araña roja también es un ácaro de la misma familia, y lo que ocasiona es que pone, a diferencia de su otra amiga, pone el haz de la hoja de un color cobrizo, un color rojito. Entonces, al pasar el dedo por la hoja, en el haz de la hoja, queda una mancha roja en la mano, que son todas las arañitas aplastadas que uno deja. O sea que son diminutas, no se ven. Sí, es muy difícil verlas, es mejor verlas con lupa. Sin embargo, los síntomas sí se ven, entonces se define muy bien qué es el problema. Ah, Otra plaga bastante importante es una que se llama triosa. La triosa ocasiona un tipo de agallas en las hojas. Las agallas son como unas protuberancias que le salen a las hojitas. Es muy común ver esto en muchos cultivos, sobre todo en frutales, pero tampoco representan un daño económico alto si se controla a tiempo. Pero una plaga de triosa puede defoliar totalmente un aguacatal, ¿ya? Otra plaga que va apareciendo ya es en la época de floraciones, que son los famosos trips. Los trips lo que ocasionan es que empiezan a raspar el ovario de la flor, y al final el ovario es el que se va a desarrollar para dar origen al aguacate. Entonces, al raspar eso genera ciertas cicatrices y deformaciones que cuando el aguacate crece ya hacen que el aguacate se vea feo, o incluso puede ser el paso para otras enfermedades. También, bueno, ese es en el caso de plagas. También tenemos barrenadores de ramas y barrenadores de fruto. Nosotros, para los controles de estas plagas, pues hacemos una mezcla de varias prácticas, empezando por aplicación de la utilización de trampas. Aquí van a ver un par de trampas que ya necesitan cambio, pero es para darles una idea. Esta es una trampa de madera con plástico azul. Estas son trampas etológicas, es decir, que lo que buscan es controlar el insecto o prevenir el ataque de un insecto eh, a través del comportamiento del mismo. Entonces, las trampas azules ayudan a prevenir el ataque de trips. También tenemos trampas amarillas, de color amarillo, de estas mismas, que ayudan a prevenir eh, el ataque de otros insectos como tortuguillas o algunos defoliadores. También tenemos aquí otra trampita, que es esta. Esta trampa es para prevenir el ataque del gusano barrenador de frutos. Entonces, lo que hace es que, bueno, esta se prepara con agua y con melaza y se cuelga en el árbol. Esta lo que hace es que cuando el insecto está a punto de llegar al árbol, o cuando llega al árbol y anda buscando el aguacate, esta funciona como atrayente, y lo que hace es de que los insectos que caen ahí, pues se mueren, oh, ok. ¿ya?
Muchos utilizan otro tipo de atrayentes como feromonas, que son válidos también, son válidos y funcionan re bien, pero no todos hacemos eso y hemos visto que ha funcionado, entonces todavía no hemos llegado a la necesidad de la utilización de feromonas. Ok, y las Eh, trampas azules y amarillas que nos enseñaste son de pegamento. así es, las trampas azules y amarillas se impregnan con un pegamento. Hay varios pegamentos agrícolas, que no se utilice cualquier pegamento porque sí pueden ocasionar algún daño, pero el pegamento agrícola no es muy fuerte, pero sí suficiente para atrapar a los insectos que quedan ahí. Em, Ok. También tenemos controles químicos, controles con aplicaciones de insecticidas. Tratamos de que la aplicación de insecticida vaya o se realice de la mejor manera, es decir, haciéndola en el momento indicado. Porque si tenemos un árbol que tiene 2 trips por flor, realmente no es algo que nosotros digamos vale la pena aplicar. ¿Por qué? Primero porque es un costo. Segundo porque no está ocasionando ningún daño. Al final la naturaleza es un equilibrio y al haber un equilibrio, si nosotros lo estamos atacando a cada rato, vamos a propiciar de que todo lo benéfico que hay en nuestra plantación eh, también muera. Entonces, la idea no es aplicar insecticida al nomás ver al primer insecto que aparezca, sino que eh, empezar a analizar realmente si me está ocasionando algún daño. Si está ocasionando algún daño, entonces nosotros procedemos a hacer un, una aplicación de insecticidas. A nivel de enfermedades, pues manejamos enfermedades de origen fúngico, hongos, principalmente Phytophthora, que es la famosa tristeza del aguacatero, que lo que ocasiona es que el aguacate se vaya muriendo de manera descendente, es decir, de arriba hacia abajo. Entonces, es una enfermedad muy conocida y es un problema que se presenta en las plantaciones y que si no se trata a tiempo, podría ocasionar que la plantación se pueda perder. También la manera de controlar esta enfermedad es a nivel de suelo. Entonces, si tenemos un suelo con buena aireación, con aplicaciones de microorganismos, materia orgánica, vamos a tener un ambiente en el que la enfermedad no se va a desarrollar o va a limitar su desarrollo. También otra enfermedad que nosotros tenemos a nivel de floración es la famosa botritis que ocasiona necrosis en las flores. Entonces, al dañar las flores, prácticamente estamos perdiendo la capacidad de producir un aguacate. Dañar una flor perdida es un aguacate perdido. Entonces, si no se trata a tiempo, puede ocasionar eso y puede acabar hasta con el 90% de la producción. El control de esta enfermedad se hace principalmente con aplicaciones de productos biológicos. Entonces, a pesar de que es biológico, también hay que respetar las dosis de los productos, agresivo como un producto químico. También otra enfermedad que es muy común y esta está asociada a la humedad, a la aireación y a la luz solar y la falta de los mismos, que es lo que se reduce con las podas, es la antracnosis. La antracnosis es una enfermedad que pone, y aquí sí tengo una muestra de la antracnosis para que podamos verla. Hay una enfermedad que se llama, bueno, vamos a ver otro. Bueno, qué bueno que no encuentro el mero mero. Bueno, la antracnosis lo que ocasiona es que el aguacate se vaya poniendo negro de afuera hacia adentro. Entonces sí puede ocasionar un daño a la pulpa del aguacate. Entonces, cuando un aguacate, no es lo mismo que cuando uno le sale negro el aguacate cuando lo compra en el súper, ¿verdad? No es, realmente no es lo mismo porque un aguacate que está limpio por fuera y está negro por dentro, pudo tener otro tipo de daños que pueden ser mecánicos incluso, como golpes o daños por frío, porque tal vez lo almacenaron en un área muy fría. Entonces,
la pulpa se dañó. El aguacate no resiste temperaturas a nivel de almacenamiento menores a los 9 grados centígrados. Bueno, esta es otra enfermedad, la que encontré es roña, solo que está en negrita. Entonces, esta enfermedad, la roña, lo que ocasiona son estas manchas o como costras negras o café en la cáscara del aguacate. Sin embargo, la roña no ocasiona daños a nivel interno, ¿ya? Esta enfermedad, pues, también se previene con el ataque, con podas, con aireación, pero también se previene cuando controlamos el trips. Cuando controlamos el trips, evitamos que el trips vaya raspando el fruto. Y al momento de evitar eso, también evitamos que pueda ingresar la roña. La roña, pues, va a ser prácticamente un colonizador de esas heridas. Y es la que va a ocasionar las costras, ¿ya? No encontré con antragnosis, eso es afortunado. Uy, qué bueno. Eso quiere decir que está bueno el aguacate. Sí, sí, sí. Realmente el aguacate sí tiende a ser muy delicado a nivel de antragnosis y es por eso la importancia de las podas. Mira, y hablando de lo del manejo que dijiste, tal vez nos podrías ayudar. ¿Qué necesita el suelo en cuestión de fertilización y abono? Tal vez hablarnos un poquito para apoyarle con los nutrientes al aguacate. Ok, un gusto. Fíjate que aquí sí saco mi tablita porque esos son valores que yo de memoria no me lo sé. Entonces, eh, la cantidad de nutrientes que la planta remueve, es decir, que extrae del suelo por tonelada producida por año de cada nutriente, es de 2.5 kilogramos de nitrógeno, 1.5 kilogramos de fósforo, 4 kilogramos de potasio, 0.15 kilogramos de calcio, 0.25 kilogramos de magnesio, 0.14 de sodio, cloruros bajos, hierro, 6.35 gramos por tonelada, cobre 3.31 gramos, manganeso 1.55 gramos, zinc 3.87 y boro 8 gramos por tonelada de producción. Estamos hablando que si queremos producir 123 toneladas, 125 quintales, estamos hablando de ¿cuántas toneladas? No sé si tenés una calculadora por ahí. 120 entre 20 son 60 toneladas, ¿ya? Entonces, ya con esos valores, esperando lo que nosotros queremos producir, lo multiplicamos y definimos cuánto la planta va a necesitar para producir esa cantidad de frutos durante el año. Sin embargo, hay que considerar de que el suelo puede tener limitantes de nutrientes, puede tener limitantes a nivel químico, como el pH, como la acidez. Entonces, si nosotros tenemos una limitante en el suelo que impide que los nutrientes puedan ser absorbidos por la planta, por más que nosotros le demos fertilizantes, no va a desarrollarse. Hay que considerar aumentar la capacidad de intercambio catiónico, aplicando materia orgánica. Realmente del suelo depende la alimentación de la planta. Entonces, puedes ver aquí en este caso, pues tenemos bastante hojarasca. La hojarasca pues permite que se vayan desarrollando hongos benéficos que ayudan a la asimilación de nutrientes también. Y sí, justo como dice Marisla en el comentario, pues sí, depende del suelo. Hay suelos con mayor carga o mayor capacidad de intercambio catiónico que permiten que los nutrientes se absorban bien. Suelos con pHs bastante ácidos o bastante alcalinos que necesitan correcciones para que los nutrientes vayan a ser absorbidos por la planta. Realmente los factores que más importan en este caso son el suelo, principalmente.
Hablando de eso, Marvin nos preguntaba al principio de qué características debería tener el terreno en donde vamos a sembrar nuestro aguacate, o el suelo en este caso, ¿verdad? Bueno, es realmente las características del suelo donde nosotros vamos a establecer una plantación es que sea rico en materia orgánica, que tenga pHs que vayan de 5 a 6.5, que son ácidos a ligeramente ácidos, para que, para que los nutrientes, la mayoría de nutrientes puedan ser asimilados, que las pendientes no sean muy, muy empinadas, que no sean muy fuertes. Si se dan cuenta aquí la pendiente es bastante leve, no es muy fuerte. Em, Terrenos con buen drenaje es importante porque el drenaje ayuda a que la planta no acumule mucha agua. Entonces, si nosotros, el problema del aguacate a nivel de establecimiento es que si nosotros lo hacemos en terrenos que acumulan mucha agua, estamos casi que destinados a que la planta se muera, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de enfermedades fuertes del aguacate pueden llegar a través del suelo. También podemos ocasionar que las plantas con mucha agua se, se ahoguen. Tapamos todas las fuentes de oxígeno del suelo, entonces la planta no puede tener aireación en la raíz, entonces se va muriendo por exceso de humedad. Eh, ¿Qué otra característica podríamos definir en el caso de la plantación? Con respecto al clima, también nos preguntaban a qué alturas es ideal sembrar la planta o en qué clima se desarrollan bien. El aguacate Hass se puede desarrollar de los 1000 a los 2500 metros sobre el nivel del mar. El óptimo se alcanza entre los 1400 y 2200, que es donde vamos a tener las producciones más altas. Ya muy bajo, entonces la producción va a empezar a disminuir porque la planta no está fisiológicamente adaptada a regiones más bajas. Si nosotros lo que queremos es producir aguacate menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, tenemos que pensar en variedades como el Bud 8, que es otro tipo de aguacate que se adapta a zonas más cálidas. Okay. Y con respecto al agua, el requerimiento de agua de una planta o cómo tendríamos que regar nuestra planta. Fíjate que anualmente la planta necesita de 1000 a 2000 milímetros. Estamos hablando de aproximadamente 5 a 6 milímetros, de 2.5 a 6 milímetros por día. ¿Eso cómo se traduce? De los 2.5 a los 6 milímetros es la cantidad en litros de agua que hay que aplicar por metro cuadrado. Es decir, que si tenemos una plantación de, de una hectárea, son 10.000 metros, el ideal de agua debería estar en 10.000 por 5, Por- 50.000 litros. 50.000 litros. ¿Esos son qué? 50 metros cúbicos. Ah, ok. Sí, Pues ¿verdad? más o Sí, menos 50 metros una, cúbicos al día en una plantación de una hectárea, pero una planta, estamos hablando de que, por ejemplo, en esta que tiene un plato aproximadamente de 3 metros de diámetro, supongamos que tiene un área de desarrollo de unos 15 metros cuadrados, 15 por 5 son 45 litros por día. 45 litros, sí, por día. Déjame hacer bien mi cálculo porque si no voy a estar matando ahí. pero sí, entonces requieren riego diario. Mm, esa es la otra cuestión. Si tenemos una planta, sí, reguémosla diariamente. Pero si nosotros tenemos una plantación y tenemos la capacidad de implementar un sistema de riego, perfecto. Entonces lo hacemos. Pero si nosotros en este caso, nosotros no tenemos un área de riego, tenemos un área de riego. ¿Te das cuenta? Nosotros no regamos.
Em, y es porque nosotros establecer un sistema de riego es caro realmente. Entonces, en el área de Cobán nosotros tenemos precipitaciones anuales arriba de 3.000 milímetros. Estamos hablando de que estamos dándole 1.000 milímetros más de agua al año. Entonces, eso a nosotros pues nos favorece en el sentido de que nos ahorramos el riego, pero nos limita a poder optimizar nuestra producción, ¿ya? Porque si nosotros logramos manejar el agua para suplir las necesidades de la planta, entonces nosotros podemos alcanzar producciones mucho más altas. Ok. Mira, voy a empezar a responder algunas preguntas que quedaron ahí de la gente, así que si tienen sus preguntas, vayan poniéndolas. Una pregunta que nos hicieron casi al principio es con respecto a la floración. En algunas plantas sabemos que hay flor macho, flor hembra o planta macho que le dicen planta hembra. Ujú. ¿Es lo mismo en el caso del aguacate? ¿Y cómo que tenemos que tomar en cuenta si fuera así o la flor es hermafrodita? Fíjate que nosotros tenemos en el aguacate floración, flor hermafrodita. El asunto es de que en muchas variedades necesitan, eh, bueno, en muchas variedades el estigma abre, el estigma que es el órgano receptivo femenino de la flor, abre en un momento distinto que las anteras, que son los que contienen el polen. En muchas plantaciones recomiendan sembrar otra variedad acompañada de la variedad de interés para que se polinicen, para que una poliniza a la otra y permita que haya fecundación y desarrollo de frutos. Sin embargo, en las condiciones que tenemos en Guatemala, pues no estamos acostumbrados a hacer esa práctica porque el aguacate logra abrir la flor eh, en horarios muy similares. Entonces, no nos ocurre esto, no nos ocurre esa falta de fecundación por el traslape de apertura de órganos. Okay. Entonces, no es Y, necesario, ah, pero ok, la flor entonces sí, ya la flor es con una hermafrodita. sola planta podemos tener más que Correcto, suficiente. Ah, correcto. perfecto. Además, al ser un país que tiene bastantes zonas rurales, más de alguna persona tiene algún aguacate o hay árboles de aguacates criollos que están entre los terrenos o entre las montañas y también hay insectos que transportan el polen y también van haciendo polinización cruzada. Y mira, así Entonces, como realmente le nosotros costó. estamos Ajá. aquí en la capital, también me estaban preguntando, aquí pues casi no tenemos mucho terreno, en la mayoría sembramos en un jardincito, en Ujú. macetas. ¿Nos afecta mucho o tenemos que tomar en cuenta las horas luz que va a recibir nuestro aguacate? ¿Necesita mucha luz? ¿Más o menos cuánto? ¿O con que yo le dé dos Sí. horas de luz? Fíjate ¿Qué nos que, puede? fíjate que el mínimo de horas luz que debe recibir un aguacate para ser altamente productivo es de 16 horas. Entonces, si nosotros dejamos la planta en sombra y solo recibe 2 horas luz, realmente vamos a limitar la producción de esa planta o incluso la vamos a hacer improductiva porque está en sombra prácticamente. Entonces sí necesitamos un área donde haya bastante luz. Pues nosotros aquí en Cobán tenemos muy pocas horas luz, tenemos horas luz de 8 a 12 horas, si mucho. Entonces la producción es un poco limitada. Sin embargo, es suficiente para que podamos producir bien. No sé si ahorita creo que hablamos muy bien de la poda, las plagas y enfermedades. Tal vez si nos podrías hablar un poquito de ya qué hacer cuando ya está el fruto. ¿Cómo sabemos cuando ya es hora de cosecharlo? O porque a veces se cae el fruto sin que haya madurado. Tal vez nos hablas un poquito ya de la fase final del fruto y de los problemas que podrían haber. Sí, pues mira, la cosecha, desde el momento en que se cosecha, no voy a cosechar uno, pero sí voy a mostrar más o menos de dónde se, de dónde se cosecha.
nosotros cosechamos con la mano, cortamos aquí con la mano, quebramos el pedúnculo para evitar que el aguacate tenga un punto de ingreso de aire o de oxígeno en general, lo que va a acelerar el proceso de maduración. Desde la cosecha hasta el lugar en donde se está empacando o donde se está limpiando para la venta, eh, eso se hace de manera casi que inmediata o puede ser de un día para otro. El trabajo que se hace ahí es prácticamente limpiarlo y cortar el pedúnculo y dejarle más o menos 5 milímetros a 1 centímetro de pedúnculo. Esto, por lo que te decía, para evitar que ingrese mucho oxígeno y que se acelere la maduración. ¿Ya? No sé si cuando van al supermercado, bueno, cuando vas al supermercado has visto que hay aguacate, que el aguacate tiene la porción del pedúnculo ahí y se la arrancan para ver si está maduro. No, No, yo no. no he visto. Bueno, vamos a mostrarle que corté hace un ratito. Que van al súper y agarran un aguacate y le quitan esto para ver si está maduro. ¿Ya? Entonces, si nosotros no dejamos esta porción de pedúnculo en el fruto, vamos a ocasionar que la maduración sea muy rápida. El tiempo de maduración del fruto es de 8 a 12 días, dependiendo de la temperatura. ¿Ya? Si la temperatura se disminuye, entonces el proceso de maduración va a ser más lento. Si la temperatura aumenta, vas a acelerar el proceso de maduración. Ok. ¿Y cómo sé cuando ya el aguacate ya está listo para cosechar? Ok, el aguacate, si te das cuenta, tiene un color bastante brillante. No sé si lo puedes apreciar en esta Sí, sí parte. se ve. Entonces, el aguacate dura más o menos desde floración hasta cosecha, 10 meses. Entonces, hay dos formas de ver si el aguacate está listo para cosechar. Aquí no tenemos posibilidad de cosechar porque están brillantes. Este brillo que ven en el aguacate, vamos a ver si se enfoca. Ese brillo se va perdiendo. Cuando ya perdió el brillo, ya es un indicador de que el aguacate se puede cosechar. El brillo lo va a perder y entonces el aguacate ya se puede cosechar. También la coloración se puede poner un poco más opaca. Este se cayó. Si te das cuenta aquí, este aguacate ya se cayó, pero el color todavía, a pesar de que es oscuro, es brillante. Esto quiere decir de que no estaba listo para ser cosechado. ¿Ya? ¿Y por qué se cayó? Es un proceso natural. El aguacate, durante el desarrollo del fruto, va, va purgando aquella fruta que no va a soportar mantener en el mismo. ¿Por qué? Porque tiene mucha o porque hay alguna deficiencia nutricional. Afortunadamente, en nuestro caso, es porque tiene mucha. Oh. ¿Y cuánto tiempo pasa desde el trasplante del aguacate hasta la cosecha? Desde el trasplante hasta la cosecha. Estamos hablando Ajá. desde que establecemos una planta hasta que la podemos cosechar. Ajá. Fíjate que el potencial del aguacate para producirlo alcanza desde que se trasplanta. ¿Por qué? Porque estamos injertando una yema de una planta madura. Entonces, realmente todo el potencial productivo lo tiene. Es por eso que a veces cuando uno va a un vivero, mira plantas en bolsa que ya tienen un aguacatito colgando. ¿Ya? Ese es puro marketing para decir, pucha, que así va a dar aguacates, ¿va? Ese es puro marketing, no se le anda dando aguacates en vivero. Pero realmente a nivel de producción, si nosotros no tenemos un buen programa de fertilización, si no tenemos un manejo intensivo a nivel de suelo y a nivel de hojas, vamos a ocasionar un desbalance en la planta, lo que va a resultar en un retraso en el crecimiento.
Entonces, si nosotros desde el primer año queremos sacarle 2, 3 aguacates, los podemos sacar, pero vamos a tener una planta que se va a limitar en su crecimiento. Entonces, a partir del segundo año ya podemos nosotros evaluar, dependiendo de si la planta tiene un buen tamaño, un buen porte, que sea vigorosa, que la floración sea bastante abundante, podemos evaluar si vale la pena dejar la producción de ese año o eliminarla nuevamente. Lo común es hacerlo entre 2 años y medio a 3 años. Lo común es hacerlo en el segundo al tercer año para, para empezar a preparar la planta para las cosechas normales. Eso se le llaman ensayos. Entonces, el ensayo del segundo y tercer año son los que son poco productivos. Sí producen, sí son abundantes, pero no son productivos a nivel de cantidad. No, no es lo esperado a nivel comercial ya. Nosotros, por ejemplo, en un ensayo, pues logramos sacar eh, de 50 a 80 quintales por manzana. No, sí, 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 por manzana. Sin embargo, nosotros sabemos que tenemos el potencial de llegar a producir de 125 a 140 quintales por manzana. Entonces, pero eso también va a depender mucho del manejo que le vayamos a dar al suelo. Al final, la producción no depende solamente de la planta, sino que depende de uno como vaya supliendo los requerimientos que la misma va demandando durante todo el año. Y el resultado de lo que hagamos este año va a ser el reflejo, se va a reflejar en la producción del siguiente año. Entonces, este año, pues, la producción que tengamos va a ser totalmente resultado de lo que hicimos el año pasado. Me preguntaban si en el aguacate criollo también hay que ver el brillo al momento de cosechar o es diferente. Y ella nos decía de que su aguacate tiene la cáscara arrugada y gruesa. No sé si será un problema o todavía no esté listo. No, el aguacate criollo naturalmente tiene una cáscara bastante rugosa y bastante gruesa, es bastante áspera en general. Eh, Mira, yo no tengo mucha experiencia en aguacate criollo, pero normalmente el comportamiento fisiológico del fruto es que cuando se pone opaco ya está listo para cosechar. Pero mira, te voy a interrumpir porque ya se nos va a cortar Ajá. el tiempo, pero yo creo que abarcamos todo, ¿verdad? Y en serio, mucho. Bueno, lastimosamente se nos cortó la transmisión, pero igual cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier cosa que no haya sido aclarada, por favor pónganla en los comentarios y vamos a tratar de responder todo lo que sea posible. También si tienen otras sugerencias sobre otro cultivo del cual desean aprender, no duden en hacérnoslo llegar. Gracias y nos vemos en el próximo taller. Tampoco se olviden de seguir a la Agrícola Monteverde en Facebook y los pueden encontrar en Instagram como SomosHas y también no duden en etiquetarnos con su hashtag SomosHas. Nos vemos.